Bien, Día de Economistas, porque obviamente es lo que está marcando la agenda de esta Argentina complicada con el tema del dólar. Como cada vez que ha ocurrido esto, están con nosotros Agustín Datelis y Rodrigo Álvarez, economistas reconocidos, prestigiosos y por supuesto con visiones diferentes de la realidad, a propósito de lo que plantea este momento. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias, Nelson, ¿cómo estás? Bueno, ¿sorprendido por esto que está pasando? No, la verdad que no. A ver, hace mucho tiempo que vengo advirtiendo sobre la vulnerabilidad a la que se llevó en este último tiempo a la economía argentina, producto de medidas de política económica que se tomaron, que apuntaron en ese sentido. Me refiero a la fuerte exposición a los flujos de capitales especulativos, el nivel muy alto de endeudamiento en el que incurrió Argentina a lo largo de estos últimos 2 años, los déficits persistentes en el frente fiscal, en el frente externo, cuenta corriente, 5 puntos del producto, son niveles de déficit muy altos, y que todo eso indicaba que Argentina era muy vulnerable. Cuando digo muy vulnerable, digo, bastaba con que cualquier disparador en algún lugar del mundo ocurra para que acá se desate una situación de crisis. Ese disparador ocurrió la semana pasada, que tuvo su origen en el mercado internacional, tuvo que ver con una suba de tasa de interés de Estados Unidos, con un proceso devaluatorio en monedas de mercados emergentes, pero que generó un contagio muy grande en la Argentina y que comenzó a generar acá un proceso que hoy tiene dinámica propia. Entonces, todas estas cuestiones que en mi caso venía advirtiendo y muchos otros economistas hace un tiempo atrás, hoy empezaron a preocupar a los inversores que jugaban a esto del carry trade o la bicicleta financiera, ¿no? Esto de hacer tasa en pesos manteniendo la estabilidad cambiaria. Hoy se van al dólar. El riesgo es que cuando se desatan estos procesos, Nelson, de corrida con dinámica propia, son muy difíciles de enfrentar y de pararlos. Yo he utilizado una metáfora para que se entienda esto. Hoy los inversores que compran dólares están comprando el boleto al Arca de Noé. Entonces están dispuestos a pagar lo que sea por eso. Y esa es la situación que estamos transitando estos días. Rodrigo. Mira, creo que en primera instancia no se trata, hay que diferenciar crisis de corrida. No estamos ante una crisis, ni mucho menos. Digamos, el sistema financiero está sólido. Hay 60.000 millones de reservas en el Banco Central, que es el doble que había en diciembre de 2015. Digamos, la economía está creciendo. Hay indicadores que son positivos, pero digamos, también hay que reconocer que hay un problema cambiario y ese problema cambiario, si el gobierno no lo contiene rápidamente, digamos, va a generar complicaciones en otras variables. ¿Cómo debería contenerlo? Y como bien planteó Agustín, y en esto coincido, en los últimos 2 años entraron muchos inversores, la cuenta capital de la Argentina está abierta. Esto quiere decir que los inversores, los argentinos pueden comprar activos del resto del mundo y los inversores del resto del mundo pueden entrar en la Argentina. Cuando se revierte la situación y hay algún disparador, como planteaba Agustín, lo que hay que hacer es contener a los inversores para que sigan manteniendo activos en pesos. ¿Cómo se hace eso? Ofreciendo una tasa de interés en dólares atractiva. ¿Cómo se hace eso? Interviniendo en el mercado de ROFEX, que es lo que el Banco Central no está haciendo hasta ahora y la verdad que todavía no entiendo por qué no lo está haciendo. Claramente es un problema y yo lo encapsularía dentro de los inversores internacionales. El inversor doméstico hoy lo que está viendo es una tasa de interés en pesos que está, la de más corto plazo 38, pero podemos hablar de 36%, que es el doble de la inflación esperada para los próximos 12 meses. Repito, para los próximos 12 meses la inflación 18%, me equivoco, 20% de inflación, bueno, podemos discutirlo, pero 38%, 35% de tasa compensa. Hoy el inversor doméstico no está corriendo para sacar los depósitos del banco. Para bajar un poco, para que todos podamos entender, me imagino que mucha gente desde su casa no debe entender de temas financieros, y es bastante abstracto, de hecho. ¿Cuánto debería durar esta corrida cambiaria para que no se traslade, por ejemplo, a precios, a actividad económica, para que no golpee la economía? ¿Cuánto tiene que finalizar? A ver, yo creo que no puede pasar de esta semana. Aún así, impacto en precios ya va a haber, porque la velocidad de traslación, y en esto con Agustín coincidimos, desde el día 1, la velocidad de traslación de la devaluación a precios en Argentina es rapidísima. Tenemos un ejercicio, los argentinos, de remarcar rapidísimo. Entonces, si en las últimas jornadas subió 10% el tipo de cambio y digamos, no hay una señal de que el Banco Central o el gobierno en última instancia lo pueda acotar en las próximas jornadas y llevarlo a niveles de 21,
Y queda una para terminar la semana. Exactamente. Déjame marcar una cosa. Digo, primero comparto esto, el traslado a precios, que el gobierno lo niega. Nosotros lo marcamos, el gobierno viene negando hace 2 años que la devaluación tiene traslado a precios. La realidad, la evidencia empírica le muestra que esto es así. Otra cuestión, la suba de tasa de interés que el gobierno viene utilizando como una herramienta que ya no le resulta efectiva. El viernes subió 3 puntos la tasa, hoy subió 3 puntos la tasa, la de referencia, la que maneja el Banco Central, ya no le resulta efectiva. ¿Por qué? Porque lo que perdió es la confianza. El pilar que sostiene un esquema macroeconómico sostenido por financiamiento externo es la confianza. Cuando perdiste la confianza ya no tenés más efectividad con la tasa de interés y eso es un dato de las últimas horas que preocupa y mucho. Pero voy a marcar una discrepancia con algo que decía Rodrigo, que es que el nivel de reservas es cierto que hoy duplica el nivel de 2015 en términos absolutos. Ahora, el nivel de reservas en términos absolutos poco importa. Lo que importa digo es, en términos de PBI, 10 puntos de PBI bien, contra pero 5. Lo que importa es en términos relativos, porque lo que no tenías en ese momento es algo de lo cual también hace rato vengo hablando, que es la bomba de tiempo de las LEVAX. Entonces, hoy vos tenés una base monetaria, la cantidad de pesos que están dando vuelta en la economía, que supera el billón de pesos. Un stock de LEVAX emitido por el Banco Central, que es fácilmente convertible a pesos, por 1.200.000 millones de pesos, donde tenés un vencimiento de 689.000 millones de pesos, ahora el martes 15, dentro de un poquito más de una semana. Todo eso genera una presión al dólar altísima, que los 60.000 millones de dólares no resultan efectivos para enfrentarla. El vencimiento del martes 15 son 35.000 millones de dólares. Lo que está diciendo es que si hubiera ese vencimiento hoy por hoy, si todos los que tienen LEVAC la semana que viene quisieran comprar dólares, hoy el Banco Central estuviera en problemas. A ver, en la práctica eso no pasa. Por eso yo diferencié entre inversores... Pues sí, pero no va a pasar. Digamos. No sé, bueno, puede pasar. No. Me parece que no tiene ningún sentido plantear situaciones alarmistas que no van a ocurrir. No es porque el inversor... No, el inversor... Yo vengo cosas que si no el público se confunde. Yo vengo diciendo... Tal cosa puede ocurrir. Hace 2 meses, cuando advertía sobre la posibilidad de que ocurra esto que hoy está pasando en Argentina, algunos, con una visión un poco más moderada o cercana al gobierno, me decían, esto es una cuestión alarmista. Es decir, esto es la descripción de la realidad. Hoy está ocurriendo, hoy es lo que pasa. Hoy visión cercana al gobierno, visión distinta en última instancia. Yo creo que para el inversor, hoy no hay problema en los depósitos, no hay problema. Para el inversor doméstico, hoy se siente confortable con este nivel de tasa. El problema hoy, y en esto creo que si el gobierno no lo ataca y no lo encapsula y no lo, digamos, contiene rápidamente, sí puede derivar en otras complicaciones. Tiene que ver con el inversor especulativo que entró a posicionarse en dólares y hoy la tasa en dólares que ofrece la Argentina es 0. Ahora, es algo técnico, pero lo que quiero decir es que el inversor de afuera no tiene ningún premio para quedarse en correcto. Lo que explica usted además tiene peso en lo macro, porque obviamente si todos venden, esto es un derrumbe. Pero, como decía Marcela, lo que le está pasando hoy al público, voy a contar algunas anécdotas que nos pasan. Hoy uno camina, ¿no? Y la gente me decía, mire, hoy me pasaron con 3 o 4 personas, las 3 tenían créditos en dólares. Y me decía, ¿qué hago? Alguien se puso a llorar porque dijo, ¿qué pasa con esto? ¿Lo podré pagar? ¿No lo podré pagar? Digamos, bueno, este es el elemento que hoy tiene esta, digamos, que genera esta efervescencia. La gente de lo macro se pierde, pero tiene concretamente en la vida real Nelson, la gente. Te sumo otro caso, gente que viaja al exterior y que hoy tiene que pagar la tarjeta de crédito y que dice, ¿qué hago? ¿Adelanto el pago de la tarjeta de crédito? Ahí estás apuntando a sectores de clase media con capacidad de ahorro. Digo, hay sectores que, por ejemplo, accedieron a la vivienda con los créditos UVA. Yo vengo hablando hace rato y advirtiendo sobre los riesgos del crédito UVA. Son indexados, están atados a los precios y hoy la inflación se dispara. Digo, yo venía proyectando para este año una inflación de 25% y el mercado se venía acomodando a eso. Ya están proyectando cerca de 22%. Con esta corrida de los últimos días, estamos en una inflación para este año cerca de 30 puntos y probablemente, si esto sigue unos días más, se acerca a los registros de inflación del 2016. Rodrigo, ¿vos coincidís con el 30% de inflación que estima? Para este año 2018, ¿qué inflación crees que va a haber en Argentina? Yo creo, veníamos proyectando 22, 22,6. Ahora tendremos que ver en qué termina este episodio con el tipo de cambio para ajustarlo, pero digo, me parece que hablar de 30... de 8% en el bueno, día. pero está bien, pero hay que ver, digamos, hay que ver cómo actúa el Banco Central mañana. Digamos, también tenemos que entender que el Banco Central lo que está haciendo es protegiendo el patrimonio. Entonces, si regala reservas,
Está regalando reservas. Ahora no está interviniendo de la manera que muchos sugieren, salir a vender agresivamente reservas. Creo que lo está dejando... Bueno, hoy vendió más de 400 millones de dólares. 400, me dicen que 900. No, 400, Blanqueó 500. más de 400. Entonces, a ver, yo creo que el mecanismo no pasa ni por volver a subir la tasa de interés, ni por seguir vendiendo reservas. Creo que el camino es el mercado de futuros. Ni salir a vender reservas agresivamente, que ya lo probó el Banco Central, y en esto coincido con Agustín. El tamaño del mercado de capitales en Argentina se multiplicó por 5 en los últimos años. Entonces eso te favorece cuando las expectativas y el escenario juega a favor, pero obviamente cuando los tiempos cambian y digamos, hay una corriente que busca salir, obviamente te genera una presión muy grande. Un solo dato que ilustra esto de las reservas, si se están regalando o no. En diciembre, cuando se aprobó la reforma previsional, eso implicó quitarle a los jubilados y generar un ahorro fiscal a lo largo de todo este año de 100.000 millones de pesos. La intervención del Banco Central vendiendo dólares en una semana, más de 5.000 millones de dólares, son más de 100.000 millones de pesos. Bueno. Si cruzamos las dos cosas, el dinero que salió del bolsillo de los jubilados, del mercado interno y del consumo en Argentina fue a parar a financiar la salida de inversores especulativos que jugaron a la bicicleta financiera y hoy se están yendo. También hay que decir, Agustín, que vos querías el impuesto a la renta financiera y los 1.400 millones que salieron. Me parece perfecto. Bueno, entonces hacete cargo de las dos cosas, ¿no? El timing para ponerlo no fue el mejor. Bueno, plantea las dos cosas. Bueno, yo creo que el impuesto a la renta financiera fue una mala decisión, en un mal momento, fue una moneda de cambio política que el gobierno nunca debería haber cedido, y ahora estamos viendo los costos. Si algo sospechaba era que estos funcionarios actuales del gobierno conocen el mercado financiero. Si algo conocen es el mercado financiero. Por eso estoy sorprendido con los niveles de impericia que están mostrando en el tratamiento de esta crisis en la que estamos. Carolina. Algunos días Alejandro Katz, en una entrevista que le hacía Jorge Fernández Díaz, decía: el gobierno parece tener dificultades para entender la economía de los sectores medios. Quizás en este punto coincidan ambos o no. ¿Coinciden? Sí, claramente. A ver, vos lo que tenés el último tiempo es un golpe muy fuerte sobre los sectores de clase media. ¿Sí? Digo, o sea, todas las medidas que se están tomando, los aumentos de los salarios muy por debajo de precios, un proceso inflacionario desbocado, un aumento de tarifas completamente descontrolado. Estamos viviendo estos días los conflictos que hay a nivel político por ese tema. Digo, todo eso está impactando fuertemente sobre sectores de clase media. O sea, el gobierno no está interpretando el impacto que las medidas de política económica que toma tiene sobre los sectores de clase media. Y eso tiene impacto macro, debilita el mercado interno, genera menos producción, menos empleo. Y es muy preocupante la situación, digo. ¿Rodrigo? Es así, Nelson. Yo creo que hay un impacto en sectores medios, que el gobierno entiende que existe ese impacto, pero la verdad es que, digamos, si uno analiza la plataforma de gobierno de todos los candidatos en 2015, todos planteaban el ajuste de las tarifas. Digamos, hay mucho impacto que, digamos, no es necesario, pero digo, es ineludible. Cuando comparamos el costo de las tarifas en Capital Federal contra el interior ya el impacto lo sufrió. Entonces, la única medida de frenar también esta escalada inflacionaria era lo que hizo el gobierno, plantear paritarias que están por detrás de la inflación que proyectan los privados. Yo creo que retrasar el salario no sirve. Como de igual forma plantear un esquema donde las tarifas suban al mismo ritmo que los salarios tampoco, digamos, son medidas de tipo populista que no solucionan los problemas de fondo. Ahora, creo que el ancla tiene que ser las expectativas. Claramente dejar correr como se corrió el tipo de cambio en diciembre y ahora no ayuda en esta cuestión, porque, digamos, con un tipo de cambio que interanualmente subió 40%, impacto en precio va a haber, y la meta del 15% ya quedó totalmente desactualizada. Entonces, se ha perdido completamente la confianza y eso preocupa y mucho. Digo, anoche estuve reunido con 40, 50 empresarios nacionales y el nivel, lo que te transmiten desde el punto de vista del día a día que ellos están sintiendo como empresarios vinculados al mercado interno, el panorama es desolador. Hoy prima de nuevo la cuestión especulativa, cómo nos salvamos de esta situación de nueva crisis. El gobierno está mostrando, y me alerta, un desmanejo absoluto en esta situación y ahora está el juego, la pelota está echada y hay que ver cómo termina esto. Es muy preocupante lo que está pasando y el impacto económico que esto va a tener sobre inflación y sobre actividad económica, ya con lo que pasó en los últimos días, va a ser muy grave. Con lo que puede pasar los próximos días puede empeorar aún más todavía. Agustín Rodrigo.